La entrevista a la carta. Nos acompaña Paul Herrera, vicerrector de la ESPOL. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Gracias a usted por acompañarnos. El gobierno informó sobre el traslado de esta responsabilidad del proceso de admisión a las universidades, pero hasta la semana pasada no había claridad sobre la forma en que se aplicaría esa disposición. Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, la reforma permitirá que las universidades ejerzan su autonomía real y puedan ampliar su capacidad de gestión, crear carreras y administrar libremente sus propios recursos. ¿Están, vicerrector, las universidades realmente preparadas para gestionar esa autonomía? Bueno, en realidad esta norma ya permitía desde antes lo que se llama los procesos complementarios. Y habían algunas universidades, entre ellas la ESPOL, que ya lo aplicábamos. Es decir, en el caso del ESPOL, para ingresar, y esto desde hace 5 décadas atrás, siempre mantuvimos un proceso propio de admisiones a partir de que apareció el examen, el EAES en su momento, después la prueba Transformar. El estudiante tenía que hacer los dos procesos, pero nunca dejamos de aplicarlo. Y hubo algunas universidades que nos mantuvimos así. Es decir, estas mismas universidades en principio estaríamos listas para asumir, porque ya lo veníamos haciendo en realidad, lo que se llaman los procesos complementarios de admisión. Claro, implicaba un proceso un poco más molestoso para el aspirante porque tenía que pasar nuestro proceso exámenes, por un lado, y luego ir también a la CENESID a que finalmente se ejecute el tema de que le otorguen un cupo, pero una vez que en realidad la universidad ya lo había de alguna manera preseleccionado porque había hecho el proceso complementario. No todas las universidades lo hacíamos, pero al menos las que lo hacíamos estaríamos listos en realidad para asumir esta. Pero entonces, ¿tienen claridad sobre el nuevo reglamento de la Ley de Educación Superior? Sí, o sea, en realidad, como digo, esto es algo que ya se lo hacía en algunos casos, no todas las universidades. Y hay dos temas en realidad que este reglamento propone, entre algunos cambios que hay, ¿no? Pero los dos principales, uno es la devolución a las universidades de los procesos de admisión, que como le digo, en el caso de algunas universidades ya lo hacíamos, se lo llamaba como el proceso complementario, ahora será nuestro proceso principal, pero es algo que ya se lo hacía. Sí faltan algunos detalles más por definir, los estamos trabajando con la CENESID. Y el otro tema que este reglamento nuevo o esta reforma del reglamento plantea es la posibilidad de que las universidades podamos crear de forma más expedita nueva oferta académica. Es decir, cuando nosotros queremos crear una carrera, era un proceso bastante engorroso antes, que podía tardar varios meses. Con este reglamento esto se reduce e implicaría que las universidades en un plazo máximo de 40 días tendríamos una respuesta a la presentación de nuestros proyectos de creación de carreras o de posgrado. Y que eso amplía la posibilidad de los estudiantes, ¿no? Pero ahora, ¿cree usted que ayudará esta medida realmente a ampliar la cantidad de cupos, la oferta académica de las universidades en general, de la universidad pública? Yo creo que aquí hay que analizar al menos dos casos de universidad, creo yo. Creo que todavía hay cierto espacio en algunas universidades para optimizar recursos con los cuales efectivamente la universidad pueda ampliar los cupos para ofrecer. Pero también hay casos de otras universidades, y creo que en el caso de la ESPOL estamos ahí, de alguna manera ya veníamos funcionando de una manera eficiente. Entonces realmente en este momento ampliar los cupos se nos complica un poco. Creo que no lo podríamos hacer más. Ya estamos ampliando este año cerca de 400 cupos. No lo hacemos por esta medida, en realidad ya habíamos tomado esa decisión antes, pero más allá de eso ya implicaría que deberían haber nuevas asignaciones presupuestarias desde el Estado para poder cubrir esa inversión que requeriría los cupos adicionales, ¿no? Tanto en infraestructura tecnológica, infraestructura física, contratación de profesores. Me refiero al caso de las universidades públicas, ¿no? Que por la gratuidad nos financiamos exclusivamente con rentas que nos asigna el Estado. Ya, eso para ampliar los cupos, podría ¿no? haber, como le digo, un cierto espacio en ciertas universidades para aumentar, pero otras universidades, en cambio, estaríamos ya en realidad limitadas por la disponibilidad presupuestaria. O sea, eso no necesariamente va a decir que ya se libera el ingreso y por ende van a poner más cupos. No. Se necesita dinero para eso. Ok, pero ahora hablemos específicamente del ingreso, porque algunos rectores dicen que haber eliminado el examen nacional es un retroceso, dicen algunos, y con esto incluso coincide
Harvey Sánchez, que es presidente de la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública y Consejo Técnico de Alto Nivel del Laboratorio de Evaluación de la UNESCO. Él indica que un proceso a gran escala, hacerlo mediante una sola plataforma y equipo, necesita costos. Es decir, que las universidades, ¿de dónde van a sacar el costo para justamente a aplicar los exámenes de ingreso, ya sea a través de una plataforma o como sea, que esos son dineros que no tienen las universidades? ¿Es así? Sí concuerdo en parte con ello, pero hay que precisar algo. Ajá. El esquema anterior que venía funcionando no solamente tomaba el examen, sino que además con el resultado del examen, la misma CENESID ejecutaba el proceso de otorgar los cupos. Y quizás ahí estaba el mayor problema. Este tipo de examen es muy común en otros países, en Estados Unidos, Chile, México. La mayoría de países lo tiene, pero con una gran diferencia. El estudiante va, toma el examen y lo único que se le entrega es la nota. Con esa nota el estudiante luego va a las universidades a buscar cupo. Y ahí está la parte de la libertad, digamos, que ha hablado el presidente, de elegir. Y eso es exactamente lo que sucede afuera, aún existiendo el examen. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el examen y la nota que obtiene el estudiante, y otra cosa es qué pasa luego. Quizás ese era el problema del sistema anterior, en el que se hacía todo. Prácticamente nosotros las universidades, excepto las que teníamos el proceso complementario, no teníamos ninguna decisión sobre qué estudiante iba a ingresar a nuestra universidad. Entonces, yo creería que sí podría ser positivo, sobre todo quizás eficiente en términos de inversión, el hecho de que exista un examen. Quizás incluso lo podríamos ahora organizar entre conjuntos de universidades, sería ideal, pero la parte clave está en qué sucede después, en realidad. El problema era, como digo, que CENESID hacía todo el proceso y de alguna manera ahí se excedía más allá de lo que sería lo óptimo de hacer. Como digo, en otros países el estudiante normalmente da un solo examen, hay un examen unificado efectivamente, pero una vez que obtiene la nota, con eso él tiene que ir a las universidades y aplicar, hacer distintas aplicaciones. Más o menos lo que hacía el SPOL, lo que dice que ustedes ya venían haciendo, más o menos. Sí, ¿Ya? Bueno, no exactamente funcionaba así, porque en realidad en el caso del SPOL lo teníamos como un proceso complementario, es decir, lo mismo que veníamos haciendo desde hace más de 5 décadas, nos lo permitieron seguir haciéndolo, además del proceso. Entonces era una duplicación. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, el estudiante que daba el examen en la CENESID y la CENESID le otorgaba el cupo, ¿tenía que pasar el examen también en la SPOL para poder ingresar a la universidad, pese a tener el cupo? Funcionaba justamente al revés. Más bien el estudiante primero venía al SPOL, ¿no es cierto? Daba el examen con nosotros. Una vez que nosotros le decíamos, sí, ok, puedes seguir, él tenía que ir a la CENESID a dar el examen. Y si las dos notas coincidían, de hecho se promediaba, se hacía una ponderación, entonces finalmente él lograba un cupo para entrar al curso de nivelación de SPOL. Así es como veníamos funcionando y algunas otras universidades que hacíamos los procesos complementarios. Es decir, para aquellas universidades que hacían este tipo de proceso, que tenían este proceso complementario, como usted lo ha llamado, pues quizá no tengan mucho problema con el cambio, pero otras sí lo van a tener. No deberían tener una capacitación o una dirección técnica por parte de la Secretaría de Educación Superior. Efectivamente, creo que hay universidades que no están en este momento del todo preparadas y ahí justamente esta norma que se ha aprobado la semana pasada establece que si una universidad todavía no está lista, puede solicitar a CENESID hasta por 2 años que siga ejecutando este proceso para lograr la admisión. Es decir, no se corta totalmente el proceso en este momento. La norma establece esta posibilidad de que CENESID lo siga haciendo a pedido de la universidad hasta que finalmente ya la universidad de forma autónoma lo haga, o eventualmente, quién sabe, algún momento, como decía, de forma conjunta las universidades puedan establecer un examen que además sea un examen que responda a las necesidades de cada universidad. Ese quizás era también un problema del examen anterior. Era unificado, era un examen de conocimientos que no necesariamente son aplicables a las distintas áreas o vocaciones o especialidades de cada universidad. No todas las universidades somos iguales. Claro, y tal vez la universidad está más clara en qué es lo que necesita el estudiante para esa carrera que la misma CENESID, ¿no? Exactamente. Yo le agradezco muchísimo. Esperemos que realmente se amplíen los cupos y que más estudiantes puedan entrar a la universidad. Hay una gran polémica porque muchos creen que esto es simplemente pasarle la responsabilidad a las universidades de que la educación superior sea libre, de libre acceso para todos y que sin discriminación alguna. Y a veces también hay que pensar que no todos estamos hechos para la universidad, ¿no? Hay otros tipos de alternativas de vida que deberían haber también para los chicos jóvenes. Le agradezco muchísimo. De hecho, sí, dígame. Bueno, de hecho iba a comentar, quizás para finalizar, que hay un tema pendiente aquí que es muy importante.
y es el tema de la vocación. Exacto. No solamente a un estudiante se lo debe medir por sus conocimientos. De hecho, en el caso del SPOL, nuestro examen de admisión en realidad era 70% aptitudes y solo 30% conocimientos, porque lo que más nos interesa identificar en el estudiante es su aptitud para afrontar de forma exitosa estudios superiores. El conocimiento se lo puede dar, se lo puede nivelar. De hecho, en el caso del SPOL, el estudiante entraba a un curso de nivelación justamente para aprender eso que le falta, para llenar ese vacío que tiene la educación intermedia con la superior, pero la clave aquí es la parte de la vocación y esas habilidades que hagan que el estudiante pueda realmente afrontar de forma exitosa estudios superiores. Y un no futuro. Solamente es un tema de entrar, sino también de salir de la universidad en un tiempo adecuado también. Y de conseguir trabajo también. Yo creo pero esa técnica es muy buena, ¿no? Yo creo que debería seguirla el resto de universidades y si a ustedes les ha funcionado tan bien hasta ahora, pues aplicar ese mismo sistema y que los jóvenes vayan por aptitud, por esas ganas de querer salir adelante y que aman esa profesión porque esa es la mejor vía hacia el éxito, ¿no? La capacitación, como usted lo dijo, pues se la dará dentro de la universidad. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Una buena tarde. Paul Herrera, vicerrector de la SPOL.